la parroquia de Martínez, que hoy se ha ampliado a través de muchos países del mundo, un gran grupo de México, como pudimos apreciar en el saludo, también del Reino Unido, de Suiza, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Chile, Uruguay y desde Ecuador también, y naturalmente de los países del Río de la Plata. Todos muy, muy bienvenidos. Voy a hacer una pequeña presentación del profesor Dr. René Krüger. Eh, Supongo que muchos de ustedes lo conocen incluso personalmente, pero no viene mal hacer una presentación así como debe ser. René Krüger nació en el bello pueblo de Hohenau, en el sur del Paraguay. Es hijo de madre suiza y de padre alemán, y es pastor ordenado de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Realizó sus estudios en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, el ICEDET, donde también obtuvo su doctorado en teología, también un doctorado en teología en la Universidad Libre de Ámsterdam y su doctor en historia en la Universidad Católica Argentina. Fue profesor, sobre todo el área del Nuevo Testamento, rector del ICEDET y también director de la biblioteca del ICEDET. René tiene una gran cantidad de publicaciones en las más diferentes áreas, naturalmente en su área de interés, que es la teología bíblica, pero también en muchas otras áreas es un investigador de la historia, como en una de nuestras charlas anteriores hemos podido apreciar cuando él trajo la historia de la Reforma a través de la figura de Lucas Cranach, el pintor de la Reforma. También investiga siempre temas de inmigración, especialmente la inmigración de los alemanes del Volga, como dice su libro La libertad no se negocia, y de las misiones jesuíticas en diferentes conferencias y en libros, El tesoro de las ruinas, o la última charla ha sido sobre la historia de la yerba mate, la yerba trágica. Muchos temas relacionados también con la economía y la globalización y la ética, por ejemplo, Dios y el mamón, o pobres y ricos, según la epístola de Santiago, alternativas para un mundo justo, etc. Un libro muy importante que ha sido traducido a diferentes idiomas es el tema del abordaje del alcoholismo con el libro Volver del Abismo. René está casado con Sully Bauer, tiene 3 hijos y 6 nietos, es jubilado desde el 2015 y vive en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Desarrolla una vasta tarea de clases bíblicas y conferencias en muchos países del mundo y ahora en la pandemia todo el tiempo virtualmente. Junto con su esposa Sully, armó y atienden las exposiciones del Museo Itinerante de la Biblia. Con 90 metros de largo, es una muestra histórica y arqueológica y se compone de muchos cientos de ejemplares de Biblias en las más diferentes versiones en el mundo y algunas de ellas con muchos siglos de antigüedad. Hoy vamos a tratar el tema de la historia de la Biblia y recuerdo una pequeña anécdota que cuentan de George Bernard Shaw, que le pidió a su yerno cuando estaba en el lecho de muerte, tráeme el libro. Y el yerno le dijo, padre, tu biblioteca tiene miles de libros, ¿cuál de ellos? Y la respuesta fue, solo hay un libro, tráeme ese libro. Y el yerno le puso la Biblia entre las manos y así pudo partir. Sobre la historia de ese libro único,
Vamos a escuchar al profesor René Kruger. Vamos a tener un pequeño momento de oración. Gracias, buen Dios, por darnos tu palabra viva. Gracias por poner en nosotros las ganas de saber más de ese libro. Y gracias también por todas mis hermanas y hermanos de tantas partes del mundo que hacemos hoy una gran comunidad en torno a la historia de tu palabra. Gracias por René y por lo que nos puede traer y lo que siempre nos trae, y bendice esta reunión. Amén. Amén. Adelante, pues, vamos a mantener silenciados los micrófonos hasta después la parte de las preguntas. Muchas gracias, Karin. Desde ya agradezco a Karin y a su colega, mi colega, el pastor Peter Rochón, por brindarnos este espacio desde la congregación de Buenos Aires, la parroquia de Martínez, y por todo el soporte y la ayuda técnica para hacer posible semejante despliegue de tantas personas interesadas en la historia de la Biblia. A la anécdota que acaba de contar, que no es anécdota, es cierto, lo que acaba de contar Karin, puedo agregar otra que es también muy llamativa, al famoso autor alemán Bertolt Brecht, conocido por su inclinación política socialista. Le preguntaron una vez cuál es el libro más llamativo o cuál es el libro que él prefiere. Y él dijo, usted se reirá, la Biblia. Es parte del anecdotario que ha juntado este libro, sobre el cual vamos a reflexionar un poco desde el ángulo histórico, no tanto hoy teológico o religioso, sino por qué etapas han pasado los originales, las traducciones, las copias, las versiones de la Biblia. Yo quiero comenzar con algunas consideraciones previas para que se entienda mejor la historia y el aprecio del cual goza la Biblia. Esta historia implica lo siguiente. En primer lugar, Dios llama a determinadas personas, actúa y habla en sus vidas, y de esta manera se revela a los seres humanos. En segundo lugar, algunas personas narran ese llamado de Dios y cuentan sus experiencias religiosas y su fe. Otras hablan en el nombre de Dios, otras van transmitiendo oralmente esas palabras y luego hay quienes las ponen por escrito. En tercer lugar, las comunidades de fe coleccionan esos testimonios y mensajes orales y luego escritos como revelación de Dios. Y estas colecciones ya escritas van siendo considerados escrituras sagradas. En quinto lugar, la colección doble de escritos sagrados del pueblo hebreo, que es la llamada Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, y una serie de escritos del joven cristianismo, finalmente llegaron a constituir nuestra Biblia. Esta colección completa se formó en un largo lapso de más o menos 1500 años, aunque los textos más antiguos es casi imposible de determinar cronológicamente a qué etapa pertenecen, pero entre 1200 y 1500 uno puede pensar. Y en quinto lugar, una vez en uso, la Biblia llegó a ser el libro más copiado. Antiguamente se hacían todas las copias a mano, más impreso una vez que hubo imprenta, más traducido desde los comienzos y divulgado de la historia mundial. Y lamentablemente también uno de los más perseguidos. Y también hay que ser honesto y decir que lamentablemente muchas personas usaron la Biblia para perseguir a otras personas, a otras religiones, a otros libros sagrados. Eso también es parte
de los efectos de quienes han, podemos decir así, mal interpretado la Biblia. Veamos entonces los principales hitos de esta larga historia. Un concepto fundamental para esta historia es la del mundo bíblico. En orden cronológico, a este mundo hay que asignar Canaán, luego llamado Tierra de Israel, que constituye su centro por ser el escenario de los hechos fundamentales del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Mesopotamia, con los diversos reinos e imperios que hubo allí, Egipto, el mundo helénico y gran parte del Imperio Romano. O sea, todo lo que bordea el Mediterráneo, extendiéndose hasta la Mesopotamia. Allí, en este mundo, inicia la formación de los textos sagrados con una etapa de transmisión oral de los llamados de Dios, de experiencias, de fe y de mensajes. Esta parte o esta etapa se superpone ya con una etapa de formación escrita de textos. Los comienzos se ubican en la época de los antiguos patriarcas. Ahí la investigación no sabe exactamente en qué fecha, pero se piensa entre 1800 a 1700 años antes de Cristo. La Biblia habla del llamado de Abraham para formar una gran nación. Continúa con la historia de Moisés, llamado por Dios para liberar a los hebreos oprimidos por la esclavitud en Egipto, y una vez puesto en marcha este éxodo de esclavos que huyen de la esclavitud, Dios les transmite su voluntad y celebra un pacto con ellos en el monte Sinaí, que ustedes están viendo en pantalla. El núcleo de esa voluntad lo constituyen los 10 mandamientos, un código de leyes fundamentales que entró de diversas maneras en la legislación de numerosos pueblos y naciones y constituye en buena parte la base ética de la sociedad, aún para aquellos que no comparten la fe bíblica. Durante los largos siglos de la monarquía en Israel, Dios llamó a profetas como voceros suyos para anunciar una y otra vez su voluntad al pueblo de Israel, llamarlo al arrepentimiento, hablar de castigos y de juicios, consolar a los desanimados, anunciar la venida del Salvador o del Mesías. Y asimismo, surgió en ese contexto una literatura de cantos, oraciones, alabanzas y reflexiones que juntaban la llamada sabiduría de Israel, que llegó a constituir un género literario especial. La fijación escrita de esos llamados, los mensajes, los mandatos, las experiencias de fe, los altibajos de la historia de Israel y su rápida divulgación fue posible porque en la tierra de Israel se comenzó a usar un alfabeto de 22 letras, de fácil aprendizaje y manejo muy ágil. En la Mesopotamia, los súmeros habían inventado la escritura cuneiforme aproximadamente 3000 años antes de Cristo, con la que se escribían no letras de lo que hoy corresponde a un sonido, sino sílabas. De los súmeros, esta escritura pasó a los acadios y la bifurcación entre asirios y babilonios, y paralelamente los egipcios hicieron al mismo tiempo también un sistema de escritura con los llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos representan segmentos de palabras, no precisamente sílabas como la escritura cuneiforme,
sino segmentos. Algunos de estos jeroglíficos evolucionaron y tomaron el valor de letras. Pero ambas escrituras, la cuneiforme y la jeroglífica, requerían entre 600 y 700 signos diferentes para reproducir textos comunes. Una cantidad enorme cuyo aprendizaje llevaba muchísimo tiempo, de manera que solamente los escribas muy especializados podían leer y escribir. El gran salto vino con la invención del alfabeto con pocas letras, realizado en un ámbito geográfico entre Fenicia, eso hoy es Líbano, y el Sinaí, eso está al sur del Estado de Israel, ya es Egipto esto. Cada trazo, cada letra representa un sonido, y ya no era necesario aprender centenares de trazos diferentes, ya sea sílabas o segmentos de palabras. Este invento se divulgó en poco tiempo por todo el mundo del Mediterráneo, desplazando los demás sistemas de escritura. De aquel alfabeto primigenio, original, entre Fenicia y el Sinaí, derivan numerosos sistemas de escritura usados en la actualidad. El hebreo, el arameo, siríaco, griego, etrusco, latino, que es el nuestro, copto, armenio, árabe, gótico, cirílico, que se usa en Rusia y otros países de los alrededores, y desde las culturas mediterráneas, este alfabeto latino se divulgó a la mayor parte del mundo, como ustedes ven ahí en verde oscuro. En verde claro se ven países y regiones donde se usan alfabetos latinos y otros también. Volvamos al antiguo Israel. Unos 1000 años antes de Cristo, siglo más, siglo menos, se comenzaron a juntar los antiguos relatos orales de la época patriarcal, el éxodo y la conquista de Canaán. Luego fueron fijados por escrito sobre rollos de cuero de oveja y de algunos otros animales. Más tarde fueron puestos por escrito los relatos sobre los jueces, los primeros profetas y los reyes. Y así se formaron estos libros que conocemos con el nombre de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Del año 700 antes de Cristo data el texto más antiguo hallado hasta este momento. Es la bendición aaronítica del libro de Números 6, 24 al 26, que se pronuncia hasta hoy como bendición final en muchos cultos. El Señor te bendiga y te guarde, etc. El texto está grabado en pequeñas planchas de plata enrolladas y que fueron colocadas con un cordón o una cadenita, no se sabe, en el cuello de un difunto en su entierro. Más o menos 700 años antes de Cristo comenzaron a ser puestos por escrito los sermones y relatos de los profetas, algunos por ellos mismos, otros por sus alumnos. Cuando el pueblo estuvo en el exilio en Babilonia, los sacerdotes coleccionaron otros relatos religiosos, los reelaboraron y completaron diversos textos. En las ceremonias, los cultos que celebraba este grupo de exiliados, se cantaba, se oraba mucho, y muchos himnos y oraciones fueron juntados con el correr de los siglos y forman el libro de los Salmos. Otras personas coleccionaron dichos religiosos y de sabiduría y relatos edificantes. Y así se formaron los libros de Proverbios, Ruth, Job, Cantares, Esther, y también se hicieron nuevas escrituras o nuevos relatos sobre la propia historia, formándose los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías.
Pero no todos los israelitas siempre vivieron en su tierra. Unos fueron llevados cautivos a otras regiones, otros migraron por decisión propia, empujados por la necesidad o por interés de vivir mejor, y así se formaron grandes contingentes de hebreos de religión judía en la Mesopotamia, que queda bien a la derecha de esta vista satelital, en Egipto, que es el triángulo, el delta que se ve en el centro del cuadro en la parte baja, y en Asia Menor. En la mayoría de los casos llevaron consigo su fe, sus creencias, sus tradiciones y también sus escritos. La población judía de Alejandría, Egipto, con el tiempo llegó a dejar el idioma hebreo. Se adaptó al idioma griego. Así se hizo necesario contar con una traducción de los escritos sagrados, y esta se comenzó a hacer entre los años 250 y 150, y recibe el nombre de Septuaginta, también llamada versión de 270, porque según una leyenda de la propia colectividad judía, la ley judía, el Pentateuco, fue traducido por 72 sabios judíos al idioma griego. Esta Septuaginta es el primer proyecto de traducción de un libro entero. Anteriormente, en diversas culturas había traducciones de un idioma a otro, a veces a varios, pero de pequeños trozos de texto, un decreto real, un anuncio especial, etc. Sin embargo, acá se trató del Pentateuco, la Torá judía, que se vio en la necesidad en la colectividad judía de contarla en el idioma que todos pudieran entender, y entonces se formuló esto como un proyecto. Por eso digo que es el primer libro traducido de un idioma a otro. Como esta versión griega fue la Biblia más usada por los judíos de habla griega en la época de Jesús, llegó a ser también la primera parte de la Biblia cristiana. El 85% de las citas del Antiguo Testamento dentro del Nuevo proviene literalmente de esta versión llamada Septuaginta. O sea, el cristianismo heredó del judaísmo no la Biblia hebrea, sino su versión griega. Así como en Egipto los judíos pasaron al idioma griego, en Babilonia pasaron al arameo. Ese mismo idioma comenzó a hablarse también en Israel. Y entonces tuvieron que traducir sus textos hebreos, así como lo hicieron en Egipto, en Alejandría, al griego, ahora en la Mesopotamia y en Israel al arameo, que es un idioma muy cercano, emparentado directamente con el hebreo. Esta traducción se hacía primero oralmente en los cultos y luego, después de un tiempo de consideración, también por escrito. La versión aramea del Antiguo Testamento recibe el nombre de Targum. Entonces tenemos un Antiguo Testamento, una Biblia hebrea en un idioma, y ya tenemos dos traducciones. En todo el mundo judío, los libros tenían siempre forma de rollos. Varios siglos antes de Cristo, los samaritanos se separaron de Jerusalén y ellos mantuvieron lo que en ese momento era considerado texto sagrado, el Pentateuco, en una escritura propia que difiere de la hebrea, como ustedes pueden ver en la placa. Lo interesante es que esta comunidad de samaritanos existe hasta hoy en Israel. No son judíos, son samaritanos, pero muy emparentados, por supuesto, con la tradición, con la religión, con las creencias del judaísmo,
y la peculiaridad es que tienen solamente el Pentateuco como escrito sagrado. Ahí ya tenemos 4: hebreo, griego, arameo y samaritano, porque el idioma también es un poco diferente. El siguiente hito fundamental para la historia de la Biblia es Qumran. En unas cuevas a orillas del Mar Muerto se encontraron a partir de 1947 numerosos textos de una comunidad esenia. Los más antiguos eran del siglo III a.C. y los más recientes del primer siglo de la era cristiana. Entre esos hallazgos se encuentran también todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther. Este descubrimiento de una biblioteca gigantesca enriqueció enormemente los conocimientos sobre la formación de la Biblia hebrea, y por eso su mención y también los facsímiles de aquellos rollos de Qumran no faltan en ningún museo de la Biblia. En la literatura llamada intertestamentaria encontramos numerosos textos. Algunos ingresaron a la traducción griega de la Biblia, la llamada Septuaginta, de la que ya hablé, y otros no ingresaron a la Biblia. Los que ingresaron a la versión griega se los conoce como libros deuterocanónicos, esta es la designación católica, o apócrifos, que es la designación que les dio Lutero. Pero también hay muchos otros textos escritos en aquellos siglos entre los dos testamentos, por así decirlo, que llevan nombres de personajes bíblicos, algunos de ellos, no todos, y no pertenecen a la colección del Antiguo Testamento. Sin embargo, su estudio es importante para la comprensión de aquella época previa y contemporánea al surgimiento del cristianismo. Fíjense, los distintos nombres de Apocalipsis y de Testamento son nombres bíblicos. Toman un personaje bíblico como supuesto autor. Eso se llama pseudepigrafía, cuando le ponen el nombre de un autor que no es el verdadero, pero que le garantiza una llegada a un público que se interesa por lo que dijo Salomón, o Adán, o Abraham, o Moisés, o Isaac. El manuscrito hebreo completo de toda la Biblia, estamos hablando de la Biblia hebrea, es el llamado Códice Leningradense. Se llama así porque está en la ciudad que en esa época se llamó Leningrado. Hoy es otra vez San Petersburgo. Este códice de cuero es del año 1008. Y es la base para la edición de la llamada Biblia hebraica, usada para las traducciones. Algo más antiguo, no llega a un siglo, pero casi, es el llamado Códice de Alepo, al que lamentablemente le faltan algunas partes que se han perdido. En el judaísmo se emplea para el uso litúrgico en los oficios religiosos hasta hoy la forma de rollo para la Torá, no de libro con hojas, sino de rollo. El texto completo debe ser copiado a mano por un especialista, el llamado sofer, sobre cuero de vaca blanca, según reglas muy estrictas, que son algo más de 4000, y con un riguroso control para que no se filtre ningún tipo de error. Además, se controla cada letra escrita en un control final. Es un trabajo muy minucioso, y copiar la Torá con sus 304.805 componentes, letras, 304.805 letras, implica prácticamente un año de trabajo.
Hace 2 milenios comenzó una nueva etapa en la historia de la Biblia. En Galilea, una región de la tierra de Israel, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, inició un ministerio público de enseñanza, predicación, ayuda, acompañamiento de muchas personas y la formación de un grupo de personas que le seguían. Su vida concluyó con su crucifixión en Jerusalén y su resurrección transformó ese pequeño grupo de discípulos en misioneros convencidos que comenzaron a anunciar a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Señor, el Salvador de la humanidad entera, anunciado por los profetas. Ya no se limitaron al pueblo de Israel, sino que expandieron la predicación y la formación de comunidades cristianas a todo el Mediterráneo. En pocas décadas, esta geografía llegó a cubrirse de numerosos grupos cristianos. Y luego de una fase de transmisión oral de la predicación cristiana, en cierta manera se repitió lo que ya había pasado con los relatos de los patriarcas, el Éxodo, la historia de Israel. Esos testimonios fueron puestos por escrito en los llamados evangelios para conservar los hechos fundamentales de la historia de Dios en Cristo y con la humanidad. Los hechos y las palabras de Jesús, su crucifixión, su resurrección, fueron transmitidos oralmente y luego puestos por escrito. Y así se formaron entonces los 4 evangelios. Lucas también escribió los hechos de los apóstoles sobre la iglesia primitiva y los viajes de Pablo. Pero ya antes de la redacción escrita de los 4 evangelios, fueron escritas numerosas cartas o epístolas dirigidas a comunidades y a líderes cristianos. Y en una época de gran persecución de los cristianos, fue escrito el Apocalipsis para fortalecer la fe de los creyentes perseguidos. Las comunidades juntaban estos textos y las intercambiaban. Alrededor del año 130, las comunidades ya contaban con la colección del conjunto de los 4 evangelios y las principales cartas, sobre todo las de Pablo, y reconocían un valor especial inspirado en estos textos. Algún tiempo después se agregaron a esta primera compilación las demás cartas y posteriormente el Apocalipsis, y se formó así una colección que después pasó a llamarse el Nuevo Testamento y que juntamente con el Antiguo formó la Biblia cristiana. En el cristianismo se abandonó ya en el primer siglo, en el siglo II, la forma de rollos y se impuso la forma de lo que se llama códice, que tiene la forma de nuestros libros impresos actuales. Códice era el nombre que se le daba a la compaginación de hojas escritas de ambas caras y cosidas o pegadas por uno de sus 4 bordes. Y es, como dije, la forma que sigue teniendo hasta hoy nuestros libros. Todos estos textos se copiaban a mano. Al crecer la necesidad de contar con un gran número de Biblias por la formación de nuevas iglesias, se crearon escuelas de copistas, en las que 30 o 40 personas, estos se llamaban amanuenses, copiaban los textos bajo dictado. Luego de una gran extensión del idioma griego, que venía de la época de Alejandro Magno, 300 a.C., en números redondos, en todo el mundo del Mediterráneo, poco a poco el griego, llamado también griego koiné, el griego común, significa eso, redujo su importancia y se concentró en lo que luego será el Imperio Bizantino, en cuyo centro
está lo que hoy conocemos como Grecia. Ya en el siglo II se hicieron traducciones locales a los pueblos cristianizados. En Egipto, al idioma copto, que es el antiguo egipcio, pero escrito ahora con letras griegas y unas 6 agregadas. En Siria, al siríaco. En Roma y en todo el norte de África y de ahí en más el resto de Europa, al latín. Luego surgieron traducciones al etíope, armenio, gótico, árabe, georgiano, eslavo y otros. Todas estas traducciones se hicieron desde la versión griega. Para el Nuevo Testamento esto era lógico porque fue escrito en griego, pero para el Antiguo Testamento no se usó la versión hebrea, porque en el cristianismo esa no se conocía, sino la griega. Y por eso esa Biblia de Alejandría fue la primera Biblia cristiana. Esto trajo también algunas complicaciones, porque la traducción, por ejemplo, al armenio o al árabe era una traducción de una traducción. Y esto es complicado. Una traducción muy llamativa fue la del obispo Ulfilas, el evangelizador de los godos. Él creó una escritura a partir de los alfabetos latinos, algunas letras, alfabeto griego, algunas letras latinas y 2 runas germánicas, para poder escribir la versión de la Biblia que él mismo tradujo. Esta traducción al gótico, alrededor del año 380 después de Cristo, es el primer monumento literario, o también podemos decir el monumento literario más antiguo de un idioma germánico. En el año 386, el Papa Dámaso le pidió al teólogo católico Jerónimo que hiciera una buena traducción de la Biblia en latín, dada la calidad mediocre de las existentes. Jerónimo trabajó muchos años instalándose en Belén en esta traducción, el Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo Testamento del griego. Posteriormente, este trabajo fue llamado Vulgata y llegó a ser la versión oficial de la Iglesia Católica. En la Europa medieval estaba en uso esta Vulgata, pero muchas personas ya no entendían el latín, porque en los distintos países influenciados por Roma se desarrollaron poco a poco los idiomas romances derivados del latín. Hoy los conocemos como castellano, portugués, francés, italiano, retorromano, rumano, etc. Y entre los pueblos germánicos, anglosajones, los idiomas que se hablan allí. Para los analfabetas se hicieron las llamadas Biblias para los pobres, que son libros con ilustraciones de las principales historias bíblicas y algunas explicaciones de texto. Las catedrales también exhibían cuadros con las escenas de los principales relatos bíblicos. Asimismo, empezaron a hacerse las primeras traducciones a estos idiomas europeos. Una de las más llamativas fue la del inglés Wycliffe, de fines del siglo XIV. El traductor fue condenado de manera póstuma por haber hecho algo que no se debía hacer, que es traducir la Biblia. En Praga se hizo una traducción al alemán a pedido del rey Wenceslao en el año 1400, y todas estas Biblias se copiaban a mano, en un trabajo que duraba muchísimo tiempo y que por eso era sumamente costoso.
El gran salto, de nuevo, llegó de un invento técnico. En 1455, Johannes Hensfleisch, al que conocemos con el nombre de Juan Gutenberg, editó el primer libro impreso con tipos móviles de metal. Fue una Biblia en latín en 2 tomos. La invención de la imprenta por Gutenberg significó una revolución total para las ciencias, la cultura, las comunicaciones y la sociedad en general, pues democratizó el saber, ya que al abaratar la producción de todo tipo de textos, puso el saber al alcance de cada vez más personas. Gutenberg empleó 280 tipos diferentes entre minúsculas y mayúsculas, iniciales, signos y abreviaturas. La Biblia en 2 tomos de Gutenberg, hecho en una imprenta como la que ustedes están viendo, de madera, tiene 1286 páginas en total, 1277 impresas y algunas en blanco. Está dividida en 2 tomos y cada tomo tiene unos 7 kilos. En cada página hay un promedio de 2500 letras. Los tipos se colocaban a mano. Hay 42 líneas por página, por eso esta Biblia también se llama la de las 42 líneas. Se imprimieron unos 180 ejemplares, de ellos 150 en papel de trapo y 30 en pergamino. Este trabajo se estima que duró entre 2 a 5 años y aún existen 49 ejemplares. Una sola página original, no Biblia entera, página original, cuesta hoy aproximadamente $80,000. De tanto en tanto se ofrece alguna por internet. De los ejemplares más llamativos se han hecho ediciones facsimilares que no pueden faltar en ningún museo de la Biblia. Y de Gutenberg, estando en territorio alemán, en Maguncia, vamos a pasar ahora a las versiones en alemán. Hubo diversas traducciones de la Biblia al alemán previas a Lutero, 18 de Biblias enteras, además 22 de los Salmos y otras 12 más de otras partes de la Biblia, pero todas ellas hechas desde el latín, no de los idiomas originales. Entre las más renombradas figuran la de Mentelin, de 1466, la de Zeiner, de 1475, la de Koberger, de 1483, y una edición hecha en Colonia, la llamada Biblia de Colonia. Hasta el comienzo de la Reforma, se imprimieron en toda Europa 70.000 Biblias, lo cual es enorme, considerando la cantidad de personas que podían leer y comprar una Biblia. Además, 120.000 salterios y casi 100.000 Nuevos Testamentos, esto generalmente en latín. Y nos estamos aproximando ahora a la edición de los textos originales y a un salto nuevo en la historia de la Biblia. La base material para el trabajo de traducción de Lutero y de los demás reformadores fue la edición de los textos bíblicos originales en hebreo, arameo y griego. En España, el cardenal Cisneros estaba publicando la Biblia que se conoce con el nombre de Complutense de Salamanca, con los textos originales en hebreo y griego, juntamente con las traducciones al arameo y al griego del Antiguo Testamento, y de toda la Biblia en latín. Por su parte, Desiderio Erasmo de Rotterdam editó en Basilea el texto del Nuevo Testamento en griego y latín en 1516. Había obtenido del Papa un privilegio de publicación por 4 años hasta 1520, y esta tarea novedosa
se enmarcaba en la postulada vuelta a las fuentes, en latín ad fontes, del humanismo renacentista. Esto impulsó la reforma y la traducción de la Biblia por los reformadores. En 1525 fue publicado el texto de la Biblia hebrea por Daniel Bomberg en Venecia, y Lutero se sirvió de los textos de Erasmo y de Bomberg. En 1500 existía apenas una veintena de traducciones de la Biblia, que son las que ustedes pueden leer en pantalla. Y ahí pasa la historia a Lutero. Lutero sintió una enorme preocupación por el pueblo cristiano y entendió que éste debía poder leer la Biblia. Así aprovechó una estadía obligada en el castillo de Wartburgo y tradujo de un solo tirón todo el Nuevo Testamento al alemán en apenas 11 semanas. Lo publicó en septiembre de 1522. Costaba el equivalente al precio de un buen caballo, al costo actual. 3 meses más tarde ya salió una segunda edición. Este Nuevo Testamento tiene ilustraciones en el Apocalipsis, comentarios y un retoque curioso del orden del canon, pues como Lutero tuvo sus críticas a la epístola de Santiago, la empujó juntamente con la de Hebreos al final del canon, justo antes de Judas y el Apocalipsis. Esta primera traducción de la Edad Moderna, hecha desde el idioma griego original en que se escribió el Nuevo Testamento, hizo escuela. En poco tiempo la hazaña fue repetida por los demás reformadores y de ahí en más fue imparable la avalancha de traducciones. Ante la enorme demanda que suscitó el Nuevo Testamento de Lutero, el reformador formó en su ciudad de Wittenberg un equipo de colaboradores y comenzó la traducción del Antiguo Testamento, publicado en sucesivas etapas, poco a poco, los diversos libros hasta terminar la Biblia entera, lo cual tuvo lugar en 1534. Lutero no solo fue un gran teólogo y pastor, sino también un gran maestro del idioma. Él quiso traducir de manera totalmente fiel al original por un lado, y por el otro, producir una versión totalmente comprensible para los lectores. Él combinó el manejo de los idiomas originales con un alemán de enorme fuerza retórica y gran convicción, con ritmo y buen sonido. Nadie lo superó en esto hasta el momento en idioma alemán, a pesar de numerosísimas traducciones nuevas. En esa época las tierras alemanas aún no estaban unificadas y menos aún tenían un idioma único. Había muchos diferentes dialectos. Lutero, ubicado geográficamente en una línea entre ambos grandes grupos de dialectos alemanes, que es el bajo alemán del norte y el alto alemán del sur, optó por un lenguaje intermedio, tirando más hacia el del sur, y por el estilo formal de la Cancillería sajona, que era su región, que por la importancia política, este estilo de la Cancillería sajona se había divulgado y era comprensible por gran parte de la población. Con su traducción, Lutero logró el mayor monumento literario del idioma alemán, de importancia decisiva para la divulgación. En vida de Lutero se vendieron en total 500.000 ejemplares de su Biblia, una cifra enorme si se toma en cuenta que aún mucha gente era analfabeta. Lutero consolidó, no es el inventor, pero consolidó el llamado Nuevo Alto Alemán Temprano, en alemán Frühneuhochdeutsch. Este fue un vínculo lingüístico que unió a la población. En esa época, los libros bíblicos solo tenían división en capítulos. A mediados del siglo XVI se produjo
la división de versículos. Y la primera Biblia luterana con división en capítulos y versículos fue la Biblia de Neustadt, una edición reformada de 1579. En Suiza actuó el reformador Ulrico Zwinglio. Con su equipo preparó una edición usando el Nuevo Testamento y varios textos del Antiguo con adaptaciones de Lutero. Lo adaptó al entorno suizo y lo enriqueció con traducciones de las demás partes mediante su equipo. Esta Biblia fue publicada en 1531 y era la Biblia de Zúrich. El enorme éxito de la Biblia de Lutero hizo que los católicos también publicaran Biblias en alemán en oposición en ese momento a Lutero. La ironía de la historia es que varias de estas traducciones en realidad solamente reproducen buena parte de la versión de Lutero. El primero fue Emser, que tomó prácticamente todo el texto de Lutero, lo modificó en 2 o 3 lugares, y también las llamadas Biblias de corrección de Dittenberger y Eck. Gracias a estas ediciones, la Biblia se comenzó a conocer en ámbitos católicos y a la vez se divulgaron el idioma y la traducción de Lutero. En el siglo XX se publicaron también Biblias o partes en dialectos alemanes, de los cuales hay casi un centenar. Por ejemplo, el suizo alemán de Berna, el de Suabia, el del Palatinado, de Hesse y otros más. Para llegar a la lectura personal y comunitaria de la Biblia, la Iglesia aún tuvo que transitar otros 150 años más. Recién el programa de renovación de la Iglesia, diseñado por Felipe Jacobo Spener en 1675, introdujo esta práctica. Spener es el padre del pietismo alemán, luterano, y la primera de sus 6 propuestas de cómo reformar o mejorar la Iglesia consiste en la práctica de la lectura personal y comunitaria de la Biblia. Y con justa razón se ha dicho que si bien Lutero y los demás reformadores pusieron la Biblia en las manos del pueblo, Spener les enseñó a leerla. Vamos a la Biblia en castellano. La versión más conocida en ámbitos evangélicos es la llamada Reina Valera, pero no fue la primera ni la única, aunque sí es la más difundida. A fines del siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio encargó la redacción de una historia universal que comenzara con Adán y Eva y terminara con el rey. Y los primeros tomos contienen los textos bíblicos y se trata de la llamada Biblia alfonsina. Esto es en castellano. Por su parte, los judíos expulsados de España en 1493 y radicados en Italia hicieron su traducción del hebreo al romance, así se llamaba eso, hablado por ellos. Es la Biblia de Ferrara de 1553. Por influencia de Melanchthon, colaborador de Lutero, el español Francisco de Encinas publicó en 1543 el Nuevo Testamento, luego de haber perfeccionado su dominio del idioma griego con Melanchthon en Wittenberg. Unos años más tarde, Juan Pérez de Piñeda publicó en Ginebra su Nuevo Testamento, que era una revisión de la obra de Encinas. Y por fin viene Casiodoro de Reina. Casiodoro fue un monje español perseguido en su patria por sus simpatías con la Reforma. Él publicó en Suiza la primera Biblia completa en idioma castellano, traducida desde los textos originales. Se la llama la Biblia del Oso y es de 1569. Biblia del Oso por el oso que está en el
logotipo que lo identifica al imprentero. Para su trabajo, él se valió de la Biblia de Ferrara y de los Nuevos Testamentos que le antecedían. Esta Biblia del Oso fue revisada en 1602 por Cipriano de Valera y durante 3 siglos se la conocía solamente con el nombre de la Biblia de Valera. Recién en 1909 se volvió a honrar al verdadero traductor, pero el nombre de Valera ya estaba muy instalado, de manera que esa Biblia de ahí en adelante pasó a llamarse Biblia Reina Valera, y su revisión más divulgada hasta este momento es la de 1960. La Reina Valera fue la Biblia de las misiones evangélicas en América Latina y sigue siendo la versión de mayor circulación en el mundo evangélico hispanohablante. Durante 223 años, la lectura de la Biblia en otro idioma que no fuera el de los originales y el latín estaba vedada en numerosos ámbitos católicos hispanohablantes. Recién en 1757 fue levantada esta prohibición. La Biblia, más divulgada a partir de entonces y por mucho tiempo, fue la versión de Sió, traducida de la Vulgata latina. En 1810 se fundó la primera sociedad bíblica en Inglaterra, con el objetivo de poner en manos de cada persona un ejemplar de la Biblia en su propio idioma y a un precio accesible. En un par de décadas, esta obra se extendió a muchos países y hoy las Sociedades Bíblicas Unidas, juntamente con otras muchas sociedades bíblicas y otras instituciones, están produciendo constantemente nuevas traducciones, revisiones de versiones más antiguas y ediciones especiales de todo tipo y para todas las edades y situaciones. Y ahora venimos a América Latina. América Latina, la Biblia llega por diversos caminos, con sociedades misioneras por una parte y con la inmigración protestante por otra. Mientras que en la Iglesia Católica se realizaba la cristianización con catecismos, para los misioneros protestantes la Biblia era la herramienta fundamental para evangelizar. Y de hecho, todos los inmigrantes evangélicos traían en su equipaje sus Biblias y sus himnarios. Les estoy mostrando 2 fotos de célebres misioneros y divulgadores de la Biblia en América Latina. A fines del siglo XIX, el Vaticano oficializó la versión de Torres Amat para todo el mundo católico hispanohablante. Y con el tiempo se hicieron traducciones propias en los diversos países del continente. En la Argentina, la de Straubinger, y más recientemente la de Leborati y Truso, que es la Biblia para el uso litúrgico católico oficial. Actualmente hay numerosas versiones en castellano, unas de mayor divulgación y otras menos conocidas o de usos muy especializados. Asimismo, hay muchas ediciones especiales, por ejemplo, para cárceles, para personas adictas, para personas con discapacidad y, por supuesto, también para criaturas. Johann Albrecht Bengel, un pietista luterano de Württemberg, publicó en 1734 el primer Nuevo Testamento griego con aparato crítico, indicando las variantes que transmiten los diferentes manuscritos antiguos en un llamado aparato al pie de página. Arriba está el texto reconstruido y abajo las variantes. La tarea de llegar lo más cerca posible del texto original es continuada actualmente por las ediciones científicas
de los textos originales con aparato crítico, aquí lo ven en la parte inferior de la página, con variantes, datos de la transmisión del texto y de las traducciones antiguas. Esta es una edición del texto griego, también con el llamado aparato crítico al pie. Estas ediciones académicas son imprescindibles para la traducción de la Biblia y su estudio. Las sociedades bíblicas y otras instituciones más publican constantemente nuevas traducciones de la Biblia. De interés especial para nuestro continente son las traducciones a idiomas indígenas. En el momento de la conquista se hablaban aproximadamente 1000 idiomas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Unos cuantos idiomas desaparecieron, pero muchísimos siguen usándose, gracias a que fueron conservados por los catecismos católicos y las Biblias evangélicas. Muchas de estas lenguas ya cuentan con Biblias completas o por lo menos el Nuevo Testamento, y otras traducciones están en proceso. En numerosos casos, los idiomas indígenas, como dije, han sido salvados de la desaparición precisamente por los catecismos y posteriormente las traducciones de la Biblia realizadas por sociedades bíblicas de diferentes partes del mundo que vienen a ayudar en América Latina. La anterior fue guaraní, esto es Com-Toba. Un capítulo interesante de esta historia son las Biblias ilustradas. Desde la Edad Media en adelante se instaló la práctica de la ilustración de las Biblias. No de todas, pero de muchas. Además de las llamadas Biblias de los pobres, que ya mostré, donde las ilustraciones eran el principal vehículo de transmisión del mensaje, también fueron ilustradas Biblias con imágenes de los relatos bíblicos y con decoraciones de todo tipo. Esta tradición continúa hasta el presente. Actualmente hay valiosas ediciones con los trabajos de los principales artistas plásticos, los pintores, Merian, Rembrandt, Chagall, Durero, Cranach, Doré y muchos otros. Los derivados artísticos de la Biblia son enormes y uno podría llenar horas y horas contando cosas interesantísimas sobre los dibujos, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, el canto, el teatro, la ópera, la literatura en general, juegos, jardinería y creaciones paisajísticas inspiradas en la Biblia. Biblias para niños. La primera Biblia para niños fue una sección con grabados de los principales relatos bíblicos para niños, incluida en el libro de oración de Martín Lutero de 1529. De ahí en adelante se han editado miles de Biblias para niños y adolescentes y jóvenes de todas las edades, en numerosos idiomas. También se editan Biblias y Nuevos Testamentos pequeños de bolsillo para llevarlos fácilmente de viaje, miniaturas. Fue sobre todo en la época de persecuciones de cristianos y sus Biblias que estas miniaturas cumplieron una importante función. Cuando fueron perseguidos a muerte los hugonotes en Francia, las mujeres escondían Biblias muy pequeñas en sus peinados. En las cárceles de la Unión Soviética, los cristianos presos se alimentaron espiritualmente gracias a las llamadas Biblias de la sopa. Ahí en el centro del cuadro, en la parte inferior, se ven algunos de esos ejemplares. Están impresos sobre plástico que no se dañaba cuando, por los severos controles, los presos tenían que ocultar su Biblia en cualquier líquido, café, sopa, basura o incluso en el baño. Y los Nuevos Testamentos, distribuidos por los Gedeones, también pertenecen a Biblias miniaturizadas y son muy prácticos para llevar en el bolsillo. Biblia y discapacidad. Hay una gran oferta de Biblias para personas con discapacidad diferentes. Las más conocidas son las Biblias en braille para personas no videntes, la Biblia completa
lleva unos 40 tomos en formato grande, debido a que los puntos en relieve que representan las letras aumentan el grosor de las hojas y estas de por sí deben ser de papel muy fuerte. Y de publicación más reciente son Biblias en lenguaje de señas, hecho muy relevante tomando en cuenta que unas 70 millones de personas se comunican con este lenguaje a nivel mundial. Y pasando a tecnologías más recientes, estas también fueron aprovechadas para difundir la Biblia. Así se divulgaron los textos en cintas, cassettes, discos y otros medios, y en la era digital, en todo tipo de soporte para la computadora, el celular, la tablet, en CD, tarjetas, chips y en la nube. Hubo una explosión impresionante de traducciones de la Biblia a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI y a partir del Concilio Vaticano II, 1962 al 65, también hubo una explosión de traducciones por el lado católico y el fomento de que se lea la Biblia en las comunidades. En marzo de 2021, la Biblia completa estaba traducida a 704 idiomas, el Nuevo Testamento solo ya a 1571 idiomas más que las Biblias completas, y en otros 1160 idiomas ya existía por lo menos un libro bíblico, abarcando un porcentaje enorme que sumado da el 96% de la humanidad. Y hay que agregar Biblias en braille en 48 idiomas y numerosos textos bíblicos en lenguaje de señas. Pero todavía hay unos 3.900 idiomas que no tienen textos bíblicos. El problema es que la mayoría son hablados por muy pocas personas y en algunos casos, o en muchos de ellos incluso, están en vías de desaparición esos idiomas. Entonces, hacer una versión bíblica para un grupo que dentro de muy pocos años ya no existe, es una empresa arriesgada. Actualmente hay casi 300 proyectos de idiomas de traducción en proceso. Unos 50 de ellos a idiomas indígenas en América Latina y varios proyectos de traducción al lenguaje de señas. Quiero cerrar con una reflexión sobre el valor de la Biblia. Todas las iglesias cristianas reconocen el valor y la naturaleza de la Biblia como palabra revelada de Dios. La aprecian por su contenido, la usan en cultos, misas, catequesis, clase de confirmación, predicación, estudios bíblicos. Muchas personas leen y estudian la Biblia a nivel personal y sienten un poder espiritual que emite su contenido. El lenguaje de la Biblia también ha dado forma a las oraciones, la liturgia, los himnos de las iglesias. Sin Biblia, el judaísmo y el cristianismo habrían sido mudos y de hecho seguramente inexistentes. Sin Biblia, la cultura humana sería paupérrima. Y para concluir, invito a un brevísimo paseo por algunas de las 55 exposiciones que ya hemos podido realizar con el Museo Itinerante de la Biblia, Dr. Martín Lutero. Asunción. Ruiz de Montoya. Henao. San Antonio. Asunción.
Alem, Urdinarrain, Asunción, no me acuerdo dónde, Santa Celia, en el seminario de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, Paraná, San Martín de los Andes, lo mismo, Crespo, Colonia de Ancianos en San Antonio, Gualeguaychú, Basavilbaso, Belgrano R, Colonia de Ancianos, Lanús Oeste, Tandil, Lanús Oeste, fiesta de la Navidad del Litoral en Alem, fiesta provincial con más o menos 20.000 personas en 2 noches. Bariloche, Crespo, Paraná, Crespo, Santa Celia, Crespo, Crespo, Gualeguaychú, Colonia de Ancianos, Paraná. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, René. Tenemos pido disculpas porque eran 62 minutos.